Imagina descubrir de repente que todo lo que creías sobre la riqueza, el éxito y el poder era una ilusión cuidadosamente elaborada. Imagina que el mundo nunca se gobernara por la justicia, el esfuerzo ni la moral, sino por una mente fría, silenciosa y calculadora que observa a las masas y determina el curso de la historia. Esta mente no usa armas ni coronas, usa símbolos, palabras y deseos. Y fue Maquiavelo, hace 500 años, quien descifró el código que pocos se atrevieron a admitir. El poder no pertenece a quienes trabajan, sino a quienes entienden cómo piensa la gente. Esta es la primera verdad prohibida y la más difícil de aceptar, porque desde la infancia nos enseñaron a creer que el mundo recompensa a los bondadosos, trabajadores y honestos. Pero la élite aprendió en silencio otra regla. El mundo no recompensa a quienes son buenos, sino a quienes son necesarios. Y quienes se hacen necesarios son tramposos. Detrás de cada imperio, de cada corporación, de cada millonario influyente que parece triunfar en la vida, se esconden los mismos engranajes maquiavélicos, un mecanismo antiguo e invisible que se alimenta de la debilidad humana. Mientras las masas buscan el sentido de la vida, la élite se esfuerza por el control. Algunos trabajan por un sueldo, otros por el poder. El dinero es solo una apariencia. El verdadero motor del juego es la capacidad de moldear la percepción. Maquiavelo comprendió lo que la mayoría aún no comprende. La gente no ve el mundo como es, sino como se le ha enseñado a verlo. La élite lo comprendió hace mucho tiempo. No necesitan comandar ejércitos, solo necesitan gestionar narrativas. Y cuando una narrativa se convierte en una convicción colectiva, el poder se vuelve eterno. Detente y piensa, ¿por qué los privilegiados siempre se enriquecen, incluso en tiempos de crisis, pandemias y colapso económico? ¿Es suerte, talento o algo más profundo? ¿Por qué diferentes políticos, multimillonarios y líderes espirituales usan las mismas palabras, las mismas promesas, los mismos gestos? Porque hablan el lenguaje enseñado por Maquiavelo, el lenguaje del miedo y el deseo. Estos dos impulsos son las riendas invisibles de la humanidad. El miedo gobierna a las masas, mientras que el deseo impulsa a la élite. El miedo impulsa a la persona promedio a trabajar, obedecer y esperar que algún día las cosas mejorarán. El deseo, sin embargo, es la chispa que la élite usa para encender sueños controlados, metas que parecen liberadoras, pero que solo sirven para reforzar la prisión. Cuando deseas algo con pasión, estatus, dinero, aprobación, te vuelves predecible, y la previsibilidad es fácil de manipular. La élite lo entiende como una ciencia. Crean estándares, venden ideales, dictan qué son el éxito, la belleza y la felicidad, y la gente lo sigue, creyendo que está tomando una decisión, cuando en realidad están siendo guiados. Maquiavelo no escribió una guía sobre el mal, creó un mapa de la naturaleza humana. Sabía que el poder no pertenece a los más fuertes, sino a los más perspicaces. Un hombre que comprende las pasiones humanas puede mover el mundo sin ser notado, dijo. Esto es precisamente lo que hace la élite moderna. No combaten las emociones humanas, las explotan. Detrás de cada anuncio, cada discurso, cada movimiento social, hay soluciones de ingeniería. Hay algoritmos que miden el miedo colectivo. Hay corporaciones que deciden qué emociones deben amplificarse y cuáles deben suprimirse. Y mientras esto sucede, la persona promedio vive creyendo que tiene voz, elección y libertad. Pero la libertad sin conciencia es solo una forma elegante de obediencia. Y esta es la esencia del método maquiavélico. No se trata solo de manipulación, sino también de una profunda comprensión de lo que motiva a las personas. Los trabajadores quieren seguridad, los jóvenes reconocimiento, los pobres visibilidad, y el sistema crea la ilusión de que estos deseos son alcanzables, mientras que el verdadero poder permanece distante, oculto tras contratos, algoritmos y razonamientos morales. Observemos la historia. Los imperios han caído, las religiones han cambiado, las ideologías se han sucedido, pero el método de poder siempre ha sido el mismo. Los símbolos se han adaptado, los rituales se han transformado, pero la esencia sigue siendo la misma.
Crear dependencia emocional es más efectivo que crear cadenas físicas, y es precisamente por eso que los ricos se enriquecen aún más, porque venden significados, no productos. Ofrecen identidad, no cosas. Y quizás lo más oscuro de todo esto es que las personas mismas protegen a quienes las dominan. La élite ha aprendido que es más fácil controlar a una persona cuando cree que está ganando. Así crearon metas inalcanzables, sistemas de recompensas, ideales de perfección, meritocracia, un mito moderno que hace que el sirviente agradezca estar cansado. Maquiavelo escribió: la gente prefiere creer en las apariencias antes que en la verdad. Es por esto que la élite invierte tanto en imagen, prestigio e influencia digital. No importa si algo es real, lo que importa es si lo parece. Lo que parece correcto es más fuerte que lo que es correcto en la realidad. Lo que parece verdad es más valioso que lo que es verdad. Y lo que parece libertad, aunque sea una prisión, hace sonreír a un hombre cuando entrega su alma. Lo más inquietante es que todos, de una forma u otra, participamos en este juego. Tenemos la misma dependencia del reconocimiento, la importancia y la atención de los demás. Y cada me gusta, cada estatus, cada aparente logro se convierte en alimento para este sistema. La élite ya no tiene que ocultar su juego. Lo ha hecho deseable. Y cuando el oprimido ama su prisión, el opresor puede desaparecer en las sombras. ¿Alguna vez has notado que cuanto más hablan las personas sobre la libertad financiera, más caen en una trampa? Porque convirtieron la búsqueda de la libertad en un producto. El sueño de la libertad se ha convertido en el mayor instrumento de control. Y Maquiavelo, si viviera hoy, probablemente diría: los nuevos príncipes no necesitan coronas, tienen campañas de marketing. La verdadera fuerza es psicológica. La élite entiende que la mente humana no quiere la verdad, quiere comodidad. Y quien ofrece consuelo, aunque sea ilusorio, gana devoción. Por eso la gente teme a quienes la despiertan, pero idolatra a quienes la adormecen con la esperanza. La manipulación ya no es una conspiración, es un modelo de negocio. Pero hay algo más profundo aquí. El poder solo funciona mientras la víctima crea que necesita un salvador. Cuando una persona se da cuenta de que puede ser su propio príncipe, el sistema comienza a colapsar. Y es precisamente por esto que el conocimiento de Maquiavelo ha sido condenado durante siglos. No porque fuera malo, sino porque era liberador, porque expuso el mecanismo sagrado del poder, el control sobre las emociones humanas. La élite se dio cuenta de que el control de las emociones es más efectivo que el control de las armas. Ella no necesita castigar, solo elogiar selectivamente. No es necesario censurar, solo distraer. No es necesario gobernar por la fuerza, es necesario gobernar por el deseo. Y esto es lo que distingue a los que duermen de los que están despiertos. ¿Tomas decisiones por tu propia voluntad? ¿O simplemente reaccionas a estímulos que deben ser percibidos como elecciones? ¿Crees lo que crees o alguien te inculcó esta creencia hace mucho tiempo? Estas preguntas no son fáciles, son incómodas, pero son ellos quienes abren la primera brecha en el sistema. Porque cuando empiezas a ver el juego, algo dentro de ti cambia. El sentimiento de ingenuidad duele, pero también es el comienzo de la claridad. La élite prospera gracias a la comodidad de los ingenuos. Y cuando los ingenuos despiertan, el imperio empieza a temblar. ¿Lo entiendes ahora? El método de Maquiavelo no tiene nada que ver con el mal. Se trata de observación, sobre la comprensión de las reglas que rigen el comportamiento humano y su aplicación con precisión quirúrgica. La élite simplemente está jugando con la naturaleza humana, algo que el pueblo ignora. Y mientras algunos viven reaccionando a las circunstancias, otros crean circunstancias que determinan la reacción del mundo. Esa es la diferencia entre un sirviente y un estratega. Pero hay un detalle que Maquiavelo nunca escribió en sus libros. Aquellos que observan demasiado corren el riesgo de volverse fríos, aislados y distantes de su propia alma. Y aquí es donde surge el eterno conflicto, entre la claridad de pensamiento y la humanidad, entre el poder y el significado. ¿Es posible dominar el juego sin perder el alma? ¿Es posible comprender las acciones del poder y aún así mantener la compasión? Es esta pregunta la que distingue a un manipulador de un maestro.
Y este es también el umbral que conduce a la siguiente revelación. Porque si en esta primera parte entendiste que el poder comienza en la mente, la próxima vez lo descubrirás cómo la élite convierte el deseo humano en sumisión voluntaria, el secreto más antiguo y rentable de la historia. Y quizás después de esto nunca más podrás mirar el mundo de la misma manera. Desde tiempos inmemoriales, las personas se han visto impulsadas por una fuerza silenciosa que las impulsa a correr, consumir, competir y soñar, el deseo. Maquiavelo lo comprendió antes que nadie. Comprendió que las masas no desean lo que realmente necesitan, sino lo que perciben como deseable. Y es sobre esta base que la élite construye su imperio invisible. El deseo es el motor del mundo moderno, pero el secreto es que este motor no reside en el cuerpo, sino en la mente. Quien controla el deseo controla la dirección del desarrollo humano. Imagine un simple escaparate. Hay un reloj expuesto, hermoso pero común. Por sí solo, no evoca mucha emoción. Pero cuando un actor famoso aparece con el mismo reloj, el objeto se convierte en un símbolo. Ya no se trata de dar la hora, sino de lo que el reloj significa. Se trata de estatus, de pertenencia, de autoestima. De eso se trata. La élite ha aprendido a transformar los objetos en significado. No es el producto en sí lo que vende, sino la promesa. Maquiavelo dijo que un gobernante sabio debe aprender a controlar las pasiones del pueblo en lugar de combatirlas. Hoy, esta frase está presente en cada campaña publicitaria, cada discurso político, cada video en tu muro. La gente cree que compra por voluntad propia, pero en realidad obedece a una orden emocional cuidadosamente programada. El deseo es la correa invisible más elegante del siglo. Y lo más curioso es que esta manipulación es sutil. Nadie te obliga a desear. Simplemente despierta lo que ya llevas dentro. La élite no crea el deseo. Simplemente aprende a encender la llama adecuada en su interior. Entienden que la gente quiere sentirse especial, admirable y diferente. Por eso venden exclusividad, incluso en masa. Como resultado, toda la humanidad se esfuerza por ser más única. De la misma manera, piensa en cuántas veces has deseado algo simplemente porque otros lo consideraban importante. Un coche, ropa, un cuerpo, una casa. Todo forma parte de la misma arquitectura del deseo. La élite domina esta técnica porque comprende la psicología de la comparación. Al compararte con los demás, cedes, y a partir de ese momento, el control se vuelve absoluto. El deseo no es solo un fenómeno económico, sino también social. Por ejemplo, un influencer vende más que un producto, vende un estilo de vida. Con su mirada dice, sé como yo. Y sin darse cuenta, las personas comienzan a vivir en un estado de ausencia, una falta de ser, una falta de reconocimiento, una falta de significado. Y el sistema ofrece un sinfín de soluciones para llenar este vacío, todas temporales, todas rentables. Maquiavelo comprendería Instagram a la perfección. Lo consideraría el mayor laboratorio de manipulación jamás creado. Cada me gusta es una pequeña descarga de dopamina, una recompensa para el ego. Y cada imagen perfecta es una nueva meta para la mente. El hombre moderno se considera libre, pero sus deseos están esclavizados por algoritmos que saben más de él que él mismo. El mismo principio se aplica al poder político. Un líder ya no necesita prometer soluciones. Basta con demostrar su deseo de formar parte de la sociedad. Vota por mí, y serás uno de los ganadores. Esta frase evoca directamente la filosofía de Maquiavelo. El pueblo no necesita la verdad, quiere sentirse bien. El deseo, en este caso, sustituye a la razón. La élite lo entiende y lo aplica con precisión quirúrgica. Consideremos lo que sucede durante las crisis financieras. Cuando todo parece desmoronarse, la gente busca seguridad desesperadamente. La élite ofrece esta seguridad, pero en forma de deuda y dependencia. Bancos, gobiernos, corporaciones, todos actúan como versiones modernas de antiguos príncipes, ofreciendo comodidad a cambio de lealtad. Es el mismo mecanismo de siempre, solo que con nuevos nombres. Y hay algo aún más sofisticado. La élite incluso ha aprendido a vender el despertar espiritual, el mercado del autoconocimiento,
la terapia y los viajes de sanación, todo ello ha sido cooptado por el mismo sistema que dice combatir, porque incluso el deseo de libertad puede ser mercantilizado. Cuando las personas buscan la iluminación simplemente para aliviar el dolor, se convierten en consumidores de promesas metafísicas. Y mientras buscan respuestas, alguien se beneficia de sus preguntas. Este ciclo es perfecto. El deseo genera consumo, el consumo intensifica el deseo, y la insatisfacción asegura que el ciclo nunca termine. Maquiavelo escribió que los hombres cambian su voluntad más por miedo que por razón. Hoy, podemos añadir, ellos también cambian bajo la influencia del deseo, pero de forma programada. La élite comprende que los deseos humanos tienen múltiples facetas. La primera es el placer, un deseo inmediato e impulsivo. La segunda es el estatus, el deseo de ser visto. Y la tercera, más profunda, es la pertenencia, el deseo de ser aceptado. Esta última es la más poderosa de todas porque es inconsciente. Por eso, sistemas enteros de control social se basan en recompensas invisibles, reconocimiento, prestigio, fama. Estas son cadenas de oro que nadie quiere romper. Considera cómo la cultura moldea tus deseos. Desde pequeño estás expuesto a imágenes de éxito. Un héroe admirado, un millonario envidiado, un cuerpo perfecto, la casa de tus sueños. Nada de esto es casual. Todo ideal tiene un propósito. Cuanto más lejano es el ideal, más energía dedica una persona a alcanzarlo. Y esta energía se transforma, en última instancia, en productividad, consumo y adicción. Es un sistema energético disfrazado de sociedad. La élite moderna no necesita látigos, tiene incentivos. No necesita capturar cuerpos. Él captura la atención. Y no necesita dioses. Crea ídolos que cumplen el mismo propósito. Obligar a una persona a buscar algo que nunca podrá poseer por completo. Pero hay una paradoja aquí. El mismo deseo que esclaviza también puede liberar. Cuando una persona comprende lo que realmente la impulsa, domina su mente. Por eso Maquiavelo dijo que el hombre sabio no es quien evita el deseo, sino quien lo dirige. El deseo es como el fuego, puede calentar o destruir según quien lo encienda. He aquí un ejemplo silencioso que revela esta verdad. Durante el Renacimiento, mientras los reyes luchaban por territorios y riquezas, existía un pequeño grupo de comerciantes que prosperaban sin luchar. No tenían ejércitos, pero dominaban el comercio, el arte y la información. No necesitaban espadas, tenían oro y el poder de la reputación. Aprendieron a manipular los deseos ajenos. Vendieron lujo a la nobleza, comodidad a los ricos y esperanza a la gente común. Crearon el mercado tal como lo conocemos hoy. No lo llamaron manipulación, lo llamaron civilización. Siglos después, nada ha cambiado. La élite tecnológica moderna es el equivalente moderno de estos comerciantes. La mercancía ya no es el oro, sino el tiempo humano. Aplicaciones, redes sociales, juegos, plataformas de streaming, todos compiten por la atención, un nuevo recurso escaso. Y cuanto más deseamos, cuantos más datos proporcionamos, más revelamos nuestras debilidades, más predecibles nos volvemos. La élite ya no necesita adivinar nuestros deseos, se anticipa a ellos. Y aquí es donde entra en juego la tesis más maquiavélica. Los deseos humanos son contagiosos. Basta con que una pequeña minoría desee apasionadamente algo para que el resto siga su ejemplo. Es el efecto manada lo que impulsa los mercados, las tendencias, las creencias e incluso las revoluciones. La élite no dirige a las masas, simplemente enciende la chispa y observa cómo arden las llamas. Un ejemplo moderno y sencillo. Cuando una celebridad publica un video mostrando un producto, su valor se dispara. Esto no es magia, es psicología aplicada. El cerebro humano percibe los deseos de los demás como una confirmación de su propia rectitud. Así nacen las tendencias, las modas y los movimientos. Cualquier deseo se hace realidad no por la verdad que contiene, sino por la cantidad de personas que creen en él. Y mientras todos buscan la próxima innovación, la élite permanece en su lugar, observando, recopilando y adaptándose. No necesitan competir, ellos mismos establecen las reglas del juego.
La persona promedio vive en constante insatisfacción, creyendo que el siguiente paso traerá la paz. Pero la paz nunca llega, porque el sistema fue creado para mantener su incompletitud. Maquiavelo advirtió: la gente se cansa más rápidamente de quienes le hacen bien que de quienes le hacen daño. Esto significa que la gratitud humana es voluble, mientras que el deseo es infinito. En consecuencia, el poder no reside en el amor, sino en la necesidad. El amor es fugaz, la necesidad, constante. La élite ha aprendido a hacerse necesaria. Mira a tu alrededor. Cuando algo sale mal, ¿a quién recurres? Al gobierno, al banco, al médico, a una aplicación, a un líder espiritual. Todas son versiones del mismo arquetipo, el proveedor de soluciones. La élite se mantiene en la cima porque ha transformado la dependencia humana en una estructura social. Las personas modernas no pueden sobrevivir sin sistemas que las controlen. Son libres solo mientras paguen por su existencia. Y aún así hay quienes creen que todo esto es progreso. Pero ¿progreso para quién? ¿Quién se beneficia realmente de tu deseo constante de ser más, tener más, lograr más? ¿Es esto realmente evolución o simplemente un truco inteligente para mantener el ciclo en marcha? Llega un punto en que el deseo se vuelve peligroso, cuando ya no sabes si es tuyo, cuando lo que buscas ya no refleja tu esencia, sino solo una sombra proyectada por otros. Y aquí es donde el método de Maquiavelo muestra su lado más oscuro. El deseo puede utilizarse para crear esclavos felices. La élite se dio cuenta de que el prisionero más fácil de controlar es aquel que cree que está logrando algo. Por eso el sistema recompensa cada pequeño logro con un falso brillo. Un bonus, un cumplido, un me gusta, un número creciente que ilumina el vacío durante unos segundos. Pero el hambre vuelve, siempre vuelve. Y mientras el pueblo se esfuerza por satisfacer su ego, la élite alimenta con esta energía su propio imperio. El ciclo es tan perfecto que parece natural, pero el verdadero poder comienza cuando te das cuenta de que el deseo es un lenguaje, y quien aprende a leerlo entiende el mundo. Porque cada persona, empresa o gobierno que te influye, lo hace por un solo motivo: guiarte hacia lo que quieres. Y ahora te estarás preguntando, si el deseo es la herramienta más poderosa de la élite, ¿hay algo que pueda superarlo? La respuesta está en su opuesto: el miedo. El miedo es la raíz de la obediencia, el cemento del control. Y en la siguiente parte, comprenderás cómo la élite ha aprendido a utilizar el miedo como energía, transformándolo en obediencia silenciosa, una fuerza invisible que mantiene a millones de personas encerradas, soñando con la libertad, pero viviendo en esclavitud. El miedo es la energía más antigua del mundo. Incluso antes del lenguaje, las ciudades y las leyes, la gente obedecía al miedo. Era un instinto de supervivencia, un instinto que obligaba al cuerpo a reaccionar antes de que la mente pudiera siquiera pensar. Pero algo cambió. El miedo dejó de ser una defensa para convertirse en una herramienta. Maquiavelo lo comprendió hace siglos cuando escribió que los hombres obedecen más por miedo que por amor. Y la élite refinó silenciosamente esta verdad hasta convertirla en la base de todo control moderno. Hoy, el miedo no es un monstruo, sino algo cotidiano. Está en las facturas, en las pantallas, en las noticias, en las comparaciones. Es un susurro que dice: si te detienes, el mundo te olvidará. Y así es exactamente como gobierna la élite. No con la espada, sino con la ansiedad. Porque un pueblo ansioso trabaja más, consume más y se hace menos preguntas. Pero hay algo más sutil en todo esto. El miedo de hoy es sutil, casi elegante. No grita, sino que persuade. Hace que la gente crea que tiene la culpa de no mantenerse al día, de su falta de concentración, de su productividad, de su falta de fe. La verdad es que nadie es libre si intenta constantemente demostrar su valía. ¿Has notado cómo se usa el miedo en todo lo que mueve al mundo? El miedo a envejecer impulsa la industria de la belleza. El miedo a perder dinero impulsa el mercado financiero. El miedo a la soledad impulsa las relaciones y las redes sociales. Y el miedo a no ser lo suficientemente fuerte impulsa prácticamente todas las acciones humanas.
Maquiavelo decía que un gobernante sabio debería mantener a la gente en un estado de miedo moderado, no de desesperación, pues el miedo constante es el combustible de la lealtad. La élite ha convertido este principio en ingeniería emocional. Han aprendido a inducir el miedo en dosis controladas, suficiente para mantener la vigilancia, pero nunca suficiente para provocar la rebelión. Es manipulación tanto química como psicológica. Noticias alarmantes, crisis inventadas, amenazas falsas. Todo tiene un mismo propósito: mantener el cerebro en modo de supervivencia. Y un cerebro en modo de supervivencia no piensa, simplemente obedece. Pero ¿qué pasa si de repente dejas de tener miedo? El sistema se derrumba. Sin miedo, la gente no obedece, no se endeuda y no se somete. Por eso cualquier estructura de poder se basa en el miedo. Es lo que hace que las masas sigan creyendo que necesitan protección, y quien la ofrece gobierna. Un ejemplo sencillo es la política. Observe cómo se estructuran las campañas. Primero se crea una amenaza, luego se ofrece un salvador. Es un ciclo perfecto. Se despierta el miedo, se establece el poder, y la gente, embargada por la emoción, vota, paga y confía. No es casualidad, es psicología aplicada a gran escala. Ahora pensemos en cómo se usa el miedo en las relaciones personales. ¿Cuántas personas viven atrapadas en relaciones tóxicas simplemente por miedo a la soledad? ¿Cuántos padres controlan a sus hijos por miedo disfrazado de amor? ¿Cuántos líderes religiosos moldean el comportamiento por miedo al infierno, al karma o al castigo divino? El miedo es una herramienta tan poderosa que ni siquiera tiene que ser real, basta con imaginarlo. Y aquí, el poder se vuelve absoluto. Después de todo, el miedo no es necesario para dominar, basta con creer en él. Maquiavelo lo comprendió intuitivamente. Sabía que un príncipe que inspira miedo controla no solo el cuerpo, sino también el tiempo. La gente empieza a anticipar el castigo, obedeciendo incluso antes de que se dé la orden. Esto es autocensura, la prisión ideal, que obliga al prisionero a vigilarse a sí mismo. Pero hay una cruel ironía en este proceso. La élite, que gobierna a través del miedo, vive bajo su influencia. Miedo a perder el poder, miedo a la exposición, miedo a caer en desgracia. Es un círculo vicioso. El miedo crea sirvientes, pero también quita el sueño a los amos. El poder basado en el miedo es una prisión dorada, y sin embargo sigue siendo la base de todo sistema jerárquico conocido. ¿Has notado alguna vez que el miedo es la única emoción capaz de unir a las masas y al mismo tiempo destruir la conciencia? Cuando una sociedad entera experimenta miedo, acepta cualquier autoridad que prometa seguridad. Lo mismo ha sucedido durante guerras, pandemias y crisis económicas. La historia de la humanidad es la historia de la manipulación del miedo. La élite simplemente le dio nuevos nombres a viejas estrategias. Por ejemplo, los medios venden atención, no información. Y la atención se alimenta del miedo. Las noticias negativas atraen más clics, más debates y más interacción. Y cuanto más circula el miedo, más rentable se vuelve. El miedo es el bien invisible más valioso del siglo XXI. Pero existe un tipo de miedo aún más fuerte: el miedo interno. Miedo a no ser amado, miedo al fracaso, miedo a pasar desapercibido. Estos miedos silenciosos son la base de todo control moderno. La élite no necesita amenazar físicamente, simplemente refuerza esta inseguridad. Las redes sociales, la publicidad, los cánones de belleza, todo esto refuerza la sensación de que falta algo. Y cuando sientes que falta algo, te vuelves vulnerable. El miedo no solo controla, sino que moldea la realidad. Una persona dominada por el miedo ve peligro donde no lo hay, y fuerza donde no lo hay. Percibe el mundo a través de una lente distorsionada, y cada acción surge de una reacción defensiva. En este estado, la persona no crea, solo reacciona. Y quienes viven de la reacción nunca lideran. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo se convierte en una herramienta en lugar de una prisión? Maquiavelo decía que un hombre sabio debería inspirar más miedo del que siente. La diferencia es sutil pero importante. Inspirar miedo es conservar el poder. Experimentar miedo es perder el control. Por eso, el autodominio es el primer paso hacia la verdadera libertad. Quienes superan su propio miedo
no se doblegan ante el miedo ajeno. Ahora pensemos en esto. ¿A qué le tiene realmente miedo el mundo moderno? ¿Muerte? ¿Soledad? ¿O la pérdida de la autoimagen que has creado? Quizás el mayor temor de la humanidad hoy no sea el fin de la vida, sino el fin de las apariencias. La élite lo entiende perfectamente. Saben que la humanidad teme más el olvido que la aniquilación, y precisamente por eso controlan las apariencias. Quienes aparecen, existen. Quienes se borran, desaparecen. La fama se ha convertido en una forma moderna de supervivencia, y quienes la controlan, gobiernan. Aquí, el miedo se funde con el deseo. Uno alimenta al otro. El miedo a no tener da lugar al deseo de poseer. El miedo a no ser amado da lugar al deseo de complacer. El miedo a ser olvidado da lugar al deseo de presumir. Así, el sistema se equilibra entre dos fuerzas, el deseo, que atrae, y el miedo, que reprime. La élite ha aprendido a orquestar esta danza con maestría, pero esta manipulación tiene un límite invisible. Cuando el miedo alcanza su extremo, pierde su poder. Una persona sin nada que perder es impredecible, y el poder teme lo impredecible. Por eso el control debe ser sutil, casi imperceptible. El miedo no puede paralizar por completo, solo debe guiar. El arte de la dominación reside en hacer creer a la persona que actúa por voluntad propia. Observe cómo el sistema lo equilibra todo. Otorga pequeñas victorias, distrae, crea enemigos simbólicos para canalizar el miedo. La élite entiende que el miedo necesita una forma. Un enemigo visible mantiene a la gente nerviosa, distrayéndola de la verdadera fuente de control. Por eso la sociedad siempre tiene villanos. Un partido, un virus, un grupo, una ideología. El miedo necesita un rostro, y quien lo elija determinará el destino de la nación. Pero hay algo que nadie te dice. El miedo se puede enseñar desde pequeños. Un niño que es castigado por cometer errores crece hasta convertirse en un adulto que tiene miedo de intentar cualquier cosa. Una sociedad que ridiculiza el fracaso produce ciudadanos conformistas. Esta es la razón por la que la élite invierte tanto en la educación estandarizada. El miedo al fracaso es la forma más efectiva de inhibir el libre pensamiento. Maquiavelo llamó a esto educación por necesidad. La gente aprende a obedecer porque teme las consecuencias del pensamiento independiente. Y si tu miedo desapareciera ahora, ¿qué quedaría? ¿Libertad o vacío? Ahí reside la trampa. El miedo, aunque es una prisión, también estructura. Da sentido al caos. Sin miedo, el hombre moderno se sentiría perdido, porque toda su identidad se construye sobre lo que intenta evitar. Es aquí donde el poder se vuelve casi espiritual. La élite ha aprendido a usar el miedo, no solo para controlar cuerpos, sino también para moldear almas. Prometen redención, seguridad emocional, estabilidad, todo a condición de obediencia. Quien teme a lo desconocido se convierte en sirviente de lo predecible, y es en ese momento que la libertad muere. Cuando preferimos lo conocido, que causa dolor, a lo desconocido, que otorga libertad. Pero hay algo que el sistema no espera. Cuando el miedo se reconoce, se convierte en fuerza. Cuando una persona entiende de dónde viene el miedo, se elimina el control, porque el miedo solo tiene poder mientras es inconsciente. La élite confía en el pánico automático. No sabe cómo lidiar con una mirada clara. Así que pregúntese ahora, ¿qué es lo que realmente lo motiva? ¿El deseo de ganar o el miedo al fracaso? Y si te das cuenta de que la mayoría de tus decisiones se toman para evitar el dolor, en lugar de buscar un propósito, comprenderás que el miedo es el culpable. Pero también sabrás dónde romper la cadena, porque la libertad comienza cuando notamos el miedo y no lo seguimos. Cuando te das cuenta que la fuerza que te amenaza existe solo porque crees en ella, y es entonces cuando la estructura invisible del control empieza a derrumbarse. La élite solo teme una cosa, un hombre que no tenga miedo, porque no se puede comprar, no se puede manipular, no se puede predecir, y es por eso que el miedo se cultiva como religión, como cultura, como entretenimiento. Pero toda religión acaba perdiendo su encanto, y cada sistema de control lleva dentro de sí la semilla de su propio colapso. Y tal vez, en el fondo, Maquiavelo previó esto.
Quizás sabía que el miedo es una fuerza cíclica, que el mismo mecanismo que crea imperios también los destruye. Y cuando la gente finalmente entienda que el miedo no es un enemigo, sino un reflejo, el poder perderá su máscara, porque el miedo es solo un espejo de lo que una persona aún no ha comprendido sobre sí misma. Y quien se atreva a mirarse en ese espejo sin apartar la vista, descubrirá la clave que la élite teme más que a nada: la conciencia. En la siguiente parte, esta conciencia se llevará al extremo. Entenderás cómo la élite utiliza la apariencia, no solo para engañar a la vista, sino también para programar la mente colectiva. Y descubrirás que en el juego del poder, lo que parece siempre es más fuerte que lo que realmente existe. Casi nadie se da cuenta de una cosa sobre el poder: nunca se muestra desnudo. El poder se disfraza, se esconde tras símbolos, uniformes, lemas y sonrisas refinadas. Desde Maquiavelo, la élite ha comprendido que las apariencias valen más que la verdad, y que la mayoría de la gente prefiere ser engañada con elegancia que confrontada con honestidad. El teatro de las apariencias es el escenario más rentable de la historia de la humanidad. Maquiavelo observó esto al estudiar a los gobernantes del Renacimiento. Quienes sobrevivieron no fueron los más justos, sino aquellos que lograron parecer justos. El pueblo decía: juzga con los ojos, no con la mente. Siglos después, este principio se ha convertido en la base de la política, el marketing, la religión y la cultura digital. Vivimos en un mundo donde las apariencias se valoran más que la existencia, y la élite ha construido imperios enteros sobre este caos. Un ejemplo sencillo: ¿qué compras exactamente cuando entras en una tienda de artículos de lujo? La tela, el material, el diseño, o la sensación de pertenecer a un grupo aparentemente más prestigioso. La industria de los artículos de lujo genera más de 300.000 millones de dólares al año, pero el valor real de los bienes rara vez coincide con el coste de producción. Solo se vende un símbolo, la apariencia de valor. Es el mismo principio que Maquiavelo vio en las coronas. El oro no hace a un rey, pero un rey necesita oro para que el pueblo crea en él. La élite comprende profundamente el poder de la imagen. Por eso, líderes mundiales, magnates y celebridades construyen meticulosamente sus personajes. Su carisma, timbre de voz, estilo de vestir, incluso sus gestos, todo se estudia. El público cree ver autenticidad, cuando en realidad presencia una actuación colectiva. Lo irónico es que nadie quiere admitir que le están engañando, porque eso rompería el hechizo. Los humanos aprendemos visualmente. Nuestros ojos trabajan más rápido que nuestra mente. Investigaciones de la Universidad de Princeton han demostrado que las personas juzgan la fiabilidad de un rostro en menos de 100 milisegundos. Esto significa que los juicios se hacen casi instantáneamente, de forma emocional e inconsciente. La élite explota esta limitación humana en su beneficio. Crean líderes con rostros confiables, marcas con logotipos amigables y mensajes con colores que evocan seguridad. Esta es la manipulación estética del inconsciente colectivo. Pero el teatro de las apariencias se extiende más allá de la política y el consumo. Permea todas las esferas de la vida. En las redes sociales, todos se han convertido en actores y espectadores. Todos interpretan una versión en miniatura de sí mismos, intentando parecer felices, ricos, inspirados e interesantes. Y esta necesidad de parecer auténticos crea un mercado infinito. La gente gasta lo que no tiene para mantener una imagen que no posee. Mientras tanto, la élite se beneficia del miedo invisible a desaparecer de la vista. El psicólogo Erving Goffman afirmó que la vida pública es una representación en la que todos intentan controlar la impresión que causan, pero no previó que un día la élite utilizaría esta representación como herramienta de dominación global. Hoy, el sistema controla el telón, las luces y el guión. Todos se consideran protagonistas, pero en realidad son extras de una obra cuidadosamente montada. Piensen en esto. ¿Por qué tantas empresas gastan miles de millones en publicidad, incluso si sus productos son mediocres? Porque en el mundo de la apariencia, no importa lo que ofreces, importa lo que creas para ofrecerlo.
Por ejemplo, Apple representa el 20% del mercado mundial de teléfonos inteligentes, pero acapara más del 80% de las ganancias. No porque sus dispositivos sean 4 veces mejores, sino porque su diseño y narrativa crean un aura de superioridad que el público acoge con un fervor casi religioso. Maquiavelo también decía que un gobernante sabio debe dominar los símbolos. Comprendía que la gente busca imágenes, no ideas, y que cuando un símbolo es poderoso, la verdad pierde su significado. Así es como los líderes carismáticos logran conmover a millones de personas sin presentar una sola prueba concreta. Las emociones reemplazan a la razón, la forma reemplaza al contenido, y el espectáculo reemplaza a la realidad. Pero ¿qué sucede cuando la apariencia se vuelve más real que la realidad? Así es exactamente como vivimos. El filósofo francés Jean Baudrillard llamó a este fenómeno hiperrealidad, un mundo donde los simulacros, copias, son más influyentes que la realidad. Las redes sociales son la cúspide de esta era. En ellas las mentiras cobran autoridad porque pueden compartirse. El algoritmo premia las ilusiones convincentes y castiga las verdades incómodas. Así, la élite ya no necesita ocultar sus acciones. Simplemente distrae al público con una narrativa más convincente. Lo mismo aplica a los gobiernos. Observe cualquier crisis política moderna. Las decisiones no se implementan, simplemente se anuncian. Un anuncio es un nuevo acto de gobierno. La gente se calma no cuando la situación mejora, sino cuando cree que alguien está haciendo algo. El teatro de las apariencias es tan efectivo que la misma sensación de estabilidad se ha vuelto más importante que la estabilidad misma. Y esto lleva a una consecuencia peligrosa: la confusión entre reputación y virtud. La élite ha aprendido a usar la reputación como escudo. Las personas poderosas pueden cometer errores graves, pero si mantienen la apariencia de virtud, el público las perdona. Esta es la estrategia del espectáculo moral, el mismo principio que Maquiavelo llamó virtud aparente. Un líder debe parecer honesto, incluso si no lo es. La apariencia de virtud es más protectora que la virtud misma. Un ejemplo reciente de este mecanismo se observa en las corporaciones que adoptan discursos éticos y sostenibles mientras explotan los recursos y la mano de obra en países pobres. No cambian sus prácticas, solo su imagen, crean campañas emotivas, patrocinan causas benéficas y asocian sus logotipos con palabras como conciencia, futuro y esperanza. Y el público, aliviado de poder consumir algo ético, continúa apoyando el mismo sistema que dicen combatir. ¿Pero realmente quiere el público saber la verdad? ¿O solo una versión conveniente de ella? Esta pregunta es la esencia del juego. El poder se basa en el deseo colectivo de cegarse. La élite ha aprendido que si se le da a la gente una historia convincente, es más probable que la crean que enfrentarse al vacío de la duda. Y lo más inquietante es que esta elección es inconsciente. La investigación en neurociencia demuestra que el cerebro humano experimenta alivio cuando se confirman las creencias existentes. Esto se denomina sesgo de confirmación. Significa que las personas buscan confirmación, no información. Y quien ofrece esta confirmación controla su percepción de la realidad. Por lo tanto, el teatro de las apariencias es un experimento psicológico a escala global. Pero hay algo más profundo. La apariencia moldea el comportamiento. Si las personas creen que las vigilan, se comportan de manera diferente. El sociólogo Michel Foucault lo denominó el efecto panóptico, la sensación de ser vigilado constantemente. Las redes sociales son un panóptico moderno. La élite no necesita monitorear directamente, solo necesita asegurarse de que las personas se vigilen entre sí. El miedo a la condena pública disciplina a todos. Es la manipulación más sofisticada jamás ideada. Obligar a una persona a participar voluntariamente en su propio control. Eligen qué mostrar, qué ocultar, qué decir, todo calibrado para complacer a una audiencia invisible. Y sin darse cuenta, sacrifican la autenticidad a cambio de reconocimiento. La élite simplemente observa, alimentándose de este comportamiento predecible. Sin embargo, las producciones teatrales también tienen un gran impacto en los propios actores. La ansiedad social está alcanzando niveles récord.
Un estudio de la OMS muestra que más del 40% de los jóvenes de entre 18 y 24 años sienten que viven en una mentira digital. La sobreabundancia de imágenes, la comparación constante y el miedo a no cumplir con las expectativas crean un estado de agotamiento silencioso. Las personas ya no saben quiénes son, solo saben quién quieren aparentar. Y lo peor es que el sistema lo sabe, pero continúa, porque el agotamiento es ganancia. Una persona agotada busca soluciones rápidas, medicamentos, cursos, entretenimiento, consumo. El ciclo se retroalimenta. El teatro de las apariencias mantiene al mundo en movimiento, erosionando lentamente el alma humana. Pero hay un límite. Cuando la apariencia se vuelve inestable, la máscara empieza a resquebrajarse. Y es en este momento que el poder se redefine. La élite no teme el colapso de las ilusiones, las abraza. Cuando un modelo de apariencia se desgasta, se crea otro. El lujo da paso a la simplicidad auténtica. El discurso corporativo da paso al discurso humano. El algoritmo cambia su estética, pero conserva su esencia. La ilusión se actualiza, como el software. Lo cierto es que la élite no controla la realidad, controla el reflejo. Y mientras la gente se preocupa por la reflexión, el poder real permanecerá intacto. El teatro de representaciones es la cortina de humo más sofisticada, porque no se parece a una cortina, se parece a la vida misma. Pero hay algo que el sistema no puede reproducir: la presencia. La presencia no se puede fingir. Es silenciosa, real y desconcertante. Cuando alguien vive en presencia de otros, sin necesidad de pruebas ni de depender de aprobación, el teatro se derrumba. Y es precisamente por esto que despertar la conciencia es el acto más peligroso para cualquier estructura de poder. La élite teme la mirada de quienes ven lo que se esconde detrás del maquillaje, porque el ojo consciente no se deja seducir por la forma. Él ve la intención detrás de la imagen, el propósito detrás de la palabra, la manipulación detrás del gesto. Y cuando esta visión se vuelve colectiva, el teatro pierde su público. Pero antes de que eso suceda, hay una capa aún más profunda en el juego. La élite descubrió que detrás del miedo y las apariencias había algo que podía cautivar a una persona de una manera casi espiritual: la moral. La moral no como virtud, sino como herramienta. Y es en ese momento que el control se vuelve total, cuando incluso lo correcto y lo incorrecto son determinados por las mismas personas que se benefician de esta confusión. En la siguiente sección, comprenderá cómo la élite ha aprendido a utilizar la moralidad como una herramienta de poder, convirtiendo la culpa en obediencia, la bondad en debilidad y la virtud en una moneda de control. Y quizás, habiendo comprendido esto, nunca volverás a mirar el concepto de bien de la misma manera. La moral es el invento más eficaz jamás concebido para controlar la mente humana. A diferencia del miedo, que amenaza el cuerpo, o la apariencia, que seduce los sentidos, la moral aprisiona el alma, transforma los instintos naturales en culpa, el deseo de libertad en remordimiento, y la voluntad de vivir en miedo al juicio. Desde el principio de los tiempos, la élite ha comprendido que el poder absoluto no es lo que impone reglas, sino lo que hace creer a la gente que desobedecerlas es pecado. Maquiavelo, incluso cuando se le acusaba de inmoralidad, comprendía la moral mejor que los moralistas. Sabía que los códigos éticos de la sociedad los moldean quienes gobiernan, no quienes obedecen. Lo que constituye la virtud o el vicio depende de la conveniencia de quienes mandan, insinuaba en sus cartas. Y esta verdad, aunque oculta, explica casi toda la historia de la humanidad. La moral es un sistema de ingeniería emocional. Determina lo que debes desear, lo que debes evitar, lo que es correcto sentir y lo que es incorrecto pensar. Moldea tu lenguaje, tus gestos, tus sueños. Y lo más interesante es que lo hace sin forzar nada. La moral funciona como un programa invisible, programando el comportamiento incluso cuando no eres consciente de ello. Y quien escribe un código moral, escribe el destino de las masas. Los líderes religiosos del pasado lo sabían. Gobernaban a su pueblo no con espadas, sino con sermones. No con muros, sino con promesas de salvación. No necesitaban encarcelar cuerpos,
Bastaba con encarcelar conciencias. El miedo al infierno siempre ha sido más efectivo que la fuerza militar. Y lo más inquietante es que este mecanismo no ha desaparecido, simplemente ha cambiado su lenguaje. Hoy, el infierno es social. El castigo no es el fuego eterno, sino la cancelación, la expulsión y la humillación pública. ¿Has notado cómo las redes sociales se han convertido en un tribunal moral? Un desliz, un desacuerdo, y la multitud digital se convierte en juez. Nadie quiere ser un hereje moderno, así que todos ajustan su discurso, postura y emociones para parecer moralmente correctos. El control moral ya no proviene de la iglesia, sino del propio público, entrenado para controlar y castigar. Michel Foucault llamó a esto moral panóptica, pero Maquiavelo ya comprendía intuitivamente la esencia. El pueblo, una vez entrenado, hace el trabajo del príncipe. La élite moderna ha aprendido a manipular este instinto moral. Crea causas, movimientos e ideologías que parecen virtuosas, pero todas tienen el mismo propósito: canalizar las emociones, dividir a la sociedad y desviar la atención del verdadero poder. El resultado es una guerra moral. Cada grupo se considera el guardián de la verdad, y mientras discuten sobre lo correcto y lo incorrecto, los verdaderos maestros del juego permanecen impasibles, invisibles. Pero hay algo más profundo en este control. La moral genera culpa, y la culpa alimenta el consumo. Los culpables intentan compensar, compran, donan, se justifican, trabajan más, quieren demostrar que son buenos. ¿Y quién define bueno? La élite. Por eso incluso la caridad se ha convertido en marketing. La amabilidad se ha convertido en un producto, la compasión en moneda de cambio y el altruismo en una herramienta para la reputación. Maquiavelo advirtió que los gobernantes deben aparentar virtud, pero actuar por necesidad. La élite ha perfeccionado esto. Financian campañas verdes mientras destruyen ecosistemas, promueven discursos de igualdad mientras explotan la desigualdad, y muestran generosidad mientras amasan fortunas gracias a la escasez. Esto es moralidad al revés. La bondad se usa como escudo contra el mal. Un público confundido intenta orientarse, pero no se da cuenta de que su brújula se ha desviado. La moral que nos enseñaron a seguir se creó para mantener el equilibrio del sistema. Ser bueno ha llegado a significar obediencia. Ser ético ha llegado a significar la ausencia de dudas. La moral ha dejado de ser un camino hacia la conciencia y se ha convertido en una barrera. Pero ¿qué ocurre cuando una persona cruza esta valla? Lo llaman inmoral, peligroso y subversivo. La historia está repleta de ejemplos. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud. Galileo fue castigado por blasfemia. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por herejía. Todos ellos desafiaron la moral imperante y por ello fueron silenciados. La élite siempre se ha disfrazado de guardianes de la virtud para eliminar a quienes se atrevían a pensar de forma innovadora. La moral, entonces, es un teatro de bondad que alimenta el miedo y las apariencias. Transforma a las personas en roles: el ciudadano modelo, el trabajador ideal, el creyente devoto, el patriota obediente. Cada rol tiene su propio guión, y quienes improvisan son desterrados del escenario. Así, el mundo permanece predecible, pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Qué pasa si la moralidad predominante es una mentira conveniente? ¿Y si lo que llamamos virtud fuera simplemente la forma más refinada de esclavitud? Consideren esto. El sistema afirma que el egoísmo es malo, pero exalta a quienes se sacrifican hasta el agotamiento. Afirma que el trabajo duro es noble, pero enriquece a quienes nunca abandonan su puesto. Afirma que compartir es justo, pero quienes más comparten son quienes menos tienen. Esta contradicción es la esencia del control moral. Recompensa la obediencia y disfraza la explotación con elogios. Sin embargo, esta estrategia tiene un lado oscuro que pocos reconocen. Cuando se impone la moral, el alma se enferma. La represión constante genera hipocresía, y la hipocresía genera resentimiento. El individuo reprimido sigue las reglas públicamente, pero las rompe en silencio. Y es en este silencio donde prospera la élite.
porque una persona dividida entre la culpa y el deseo es fácil de manipular. Necesita perdón, necesita redención, necesita poder para reivindicarse, y así el ciclo comienza de nuevo. Los antiguos lo sabían. En los templos egipcios los sacerdotes enseñaban que el verdadero dominio sobre las personas solo es posible cuando la ley divina es interpretada por unos pocos. El mismo principio moldeó el cristianismo medieval, el islam político, el capitalismo moderno e incluso los sistemas de espiritualidad que venden pureza por suscripción. En esencia, existe un código moral centralizado que determina lo que está permitido sentir, pensar y soñar, y quienes violan este código son castigados, si no por Dios, al menos por la ideología. Pero hay algo aún más inquietante. El control moral es tan fuerte que lleva a la gente a creer que la obediencia es una virtud espiritual. ¿Cuántas veces has escuchado que el sufrimiento purifica, que la humildad salva, que el orgullo destruye? Pero, ¿qué es el orgullo sino el recuerdo de que tienes voluntad propia? ¿Qué es la humildad sino la capacidad de aceptar lo que te dicen que hagas? ¿Y desde cuándo el sufrimiento es una virtud y no un síntoma? Estas ideas se introdujeron para apaciguar la conciencia, porque un pueblo que asocia el dolor con la dignidad jamás se rebelará contra un sistema que lo obliga a sufrir. La élite domina la moral porque domina las narrativas. Decide quién es el villano y quién el héroe, a quién admirar y a quién odiar. Transforma los crímenes en virtudes y las virtudes en crímenes, para satisfacer sus propios fines. Un ejemplo claro de esto es el concepto moderno de éxito. Quien acumula poder y riqueza es admirado, incluso si explota. Quien desafía al sistema es considerado ingrato o envidioso. La moral se moldea por los intereses de quienes tienen voz. Sin embargo, la gente sigue creyendo que ser bueno significa seguir las reglas. Pero ¿de quién son estas reglas? ¿Quién escribió realmente el código del bien y del mal? Tal vez no haya una respuesta sencilla. Solo existe la incomodidad de darnos cuenta de que vivimos dentro de un marco moral que no elegimos. Hay una historia poco conocida sobre Maquiavelo que ilustra esto. Cuentan que antes de morir, un sacerdote lo visitó y le preguntó si quería ir al cielo. Maquiavelo respondió: «Prefiero el infierno, porque allí encontraré reyes, papas y generales, los únicos hombres que realmente han gobernado el mundo». Esta frase, que muchos perciben como arrogancia, es en realidad una amarga ironía. Sabía que la moral celestial y la terrenal nunca son compatibles. Los virtuosos rara vez gobiernan, y los que gobiernan rara vez son virtuosos. Y aquí surge la contradicción final. Para romper el sistema moral impuesto, hay que crear una moral propia. Pero se necesita coraje, el coraje de decepcionar, de equivocarse, de ser incomprendido, el coraje de ser libre sin necesidad de verse bien, porque la verdadera libertad no va de la mano con la aprobación. Cuando un hombre decide pensar con su propia mente, inevitablemente decepciona a quienes viven según la obediencia. Pero esto es precisamente lo que teme la élite, la desobediencia moral. La gente sin sentido de culpa es ingobernable. Una persona que actúa desde los dictados de la conciencia, y no desde el miedo, es inmune a la manipulación. Y quizás es por eso que la élite mantiene al mundo en un estado constante de condena, porque mientras estemos ocupados intentando demostrar nuestro valor, nunca tendremos tiempo de descubrir si somos libres. La moral es un espejo que distorsiona la conciencia, nos enseña a mirar el reflejo, no al observador. Pero en el momento en que alguien rompe ese espejo, en el momento en que se da cuenta de que la verdadera virtud no necesita aprobación, todo empieza a cambiar. Quien se libera de la moral heredada comienza a escribir su propio código interior. Deja de tener miedo de las opiniones de los demás y comienza a guiarse por una ley interna silenciosa que ningún sistema puede cambiar. Y este es el punto más peligroso del camino. Porque cuando una persona descubre que puede ser moral sin ser obediente, toda la estructura de poder se derrumba. El miedo, el deseo y la apariencia ya no le afectan. La élite lo sabe. Por eso, detrás de cada discurso moral, siempre hay un sutil recordatorio. No eres lo suficientemente bueno. Esta frase hace girar al mundo y mantiene en el trono a quienes se benefician de la culpa.
Pero si a estas alturas te has dado cuenta de que el poder controla el miedo, el deseo, la apariencia y la moralidad, estás listo para el paso final. En la siguiente sección, verás cómo puedes cambiar el rumbo usando la claridad maquiavélica no para manipular a los demás, sino para ganar autocontrol. Porque el verdadero poder no consiste en controlar el mundo, sino en controlarte a ti mismo. Y esto es precisamente lo que la élite teme más que cualquier revolución. Quizás el mayor secreto no resida en comprender el poder, sino en comprender sus efectos en las almas de quienes lo ejercen. A lo largo de la historia, los imperios han surgido y caído por la misma razón. El hombre buscó dominar a otros antes de dominarse a sí mismo. Y aquí termina el método maquiavélico de la élite, y comienza el camino hacia la iluminación. Maquiavelo nunca nos enseñó crueldad, nos enseñó a ver el mundo sin velo, a comprender que tras las máscaras de la moral, las apariencias, el miedo y el deseo, se esconde una verdad. El poder es simplemente un reflejo de la conciencia que lo sustenta. La élite usa esta conciencia para controlar, pero quienes comprenden los mecanismos del control pueden usar la misma estructura para liberarse. El primer paso es el más difícil: observar sin reaccionar. La persona promedio reacciona a todo: miedo, provocación, promesas, opiniones. Un estratega observa. Entiende que cualquier estímulo es un intento de manipulación emocional. Cuando aprendes a observar, el mundo deja de ser una tormenta para convertirse en un tablero de ajedrez. Ante cada noticia, cada discurso, cada tendencia, pregúntate: ¿quién se beneficia de mi reacción? Esta simple pregunta expone más manipulación que cualquier investigación compleja. El segundo paso es: reprograma tu propio deseo. No hay mayor poder que el deseo consciente. El deseo inconsciente te convierte en un sirviente. El deseo consciente te convierte en un creador. Empieza por reducir las influencias externas. Pasa unos días sin redes sociales, sin publicidad, sin el ruido de las comparaciones. Observa cómo cambian tus deseos cuando el silencio te devuelve tu propia voz. Es en este espacio donde empiezas a comprender lo que realmente importa, no lo que te han enseñado a desear. El tercer paso es transformar el miedo en energía vital. El miedo es simplemente un instinto de supervivencia que intenta protegerte de lo desconocido. La élite lo ha distorsionado para mantener a la gente en la sombra, pero el miedo también es una fuente de valentía. Siempre que experimentes miedo, pregúntate: ¿qué hay detrás de esto que aún no entiendo? El miedo guarda límites, y cada límite esconde una nueva fuerza. Si aprendes a navegar conscientemente a través del miedo, descubrirás que era solo un espejo. El cuarto paso es: redefine la moralidad dentro de ti mismo. No aceptes la moral heredada, crea la tuya propia. Ser ético no se trata solo de seguir las reglas, significa actuar conforme a la verdad que sientes. La moralidad externa es la voz de la sociedad. La ética interna es la voz del alma. Todos los grandes despertares espirituales comienzan cuando una persona encuentra el coraje de escuchar la verdad, incluso si todo el mundo le dice que está equivocada. Pregúntate cada día: ¿lo que hago me lo dicta el miedo o la conciencia? Si me lo dicta la conciencia, es el camino correcto, aunque parezca arriesgado. Paso 5. Restaurar la presencia. El teatro de las apariencias domina solo a quienes viven para ser vistos. La presencia real no necesita escenario. Cuando haces algo con total concentración, sin intentar demostrar nada, la energía cambia. Vivir en presencia es la forma más silenciosa de rebelión. Desconéctate durante unos minutos cada día, no para escapar del mundo, sino para volver al camino correcto. Guarda silencio, observa tu respiración y siente tu cuerpo. Esto no es misticismo, sino una estrategia mental. Cuando el cerebro se silencia, restablece el equilibrio del sistema nervioso y reduce la influencia del miedo. La élite necesita una mente aguda. El estratega usa la calma como arma. Paso 6. Actuar con precisión y propósito. Maquiavelo dijo que la fortuna favorece a los preparados. La conciencia sin acción es mera contemplación. La verdadera maestría se alcanza mediante la práctica consciente. Empieza poco a poco, pero hazlo.
Elige un área de tu vida donde te sientas manipulado. Finanzas, relaciones, creencias, hábitos. Observa este patrón y altérnalo estratégicamente. Si te manipula el consumo, empieza a comprar menos e invierte en silencio. Si te controlan las opiniones de los demás, practica el poder del silencio y la ausencia. Si eres prisionero del miedo, enfrenta una situación a la vez. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, ocurre en cada momento que eliges. Y el último paso, el más sutil de todos, desapego de la necesidad de ganar. La élite está obsesionada con ganar, y eso es lo que los convierte en esclavos del juego. La verdadera fuerza surge cuando te das cuenta de que no tienes que demostrar nada, cuando el poder deja de ser deseo y se convierte en claridad. La claridad es la única fuerza que no se puede corromper, porque no lucha, sino que comprende. Y el que entiende, controla. Piensa en cuántas decisiones has tomado solo para ser aceptado, admirado o reconocido, y darnos cuenta que en todos ellos se suprimió la verdadera esencia. Ahora imaginemos lo opuesto, una vida guiada por decisiones que surgen de la presencia, no de la presión. Una vida en la que observas, comprendes, actúas con calma y no reaccionas impulsivamente. Esta es la aplicación práctica del método de Maquiavelo. No la dominación sobre los demás, sino la dominación sobre uno mismo. La élite manipula a las masas porque entiende el inconsciente colectivo. Puedes cambiar el juego si comprendes tu propio subconsciente. Presta atención a lo que te conmueve, a lo que te paraliza, a lo que te irrita. Cada emoción es una coordenada de tu mapa interno. Quien lee esta carta no necesita controlar el mundo, porque el mundo comienza a responder a su frecuencia. Y aquí algo cambia desde dentro. Cuando vences el miedo colectivo pierde su poder. Cuando se elimina la culpa, el sistema moral se debilita. Cuando se elige el silencio, el teatro de las apariencias pierde su público. Y cuando lo deseas conscientemente, la economía de la manipulación comienza a colapsar. El verdadero contraataque es vibracional. La élite gobierna a través del inconsciente. El despertar comienza con la observación, pero hay una advertencia. Esta claridad tiene un precio. Perderás tus ilusiones, perderás a la gente que amaba tu máscara, perderás la comodidad de la ignorancia, pero a cambio recibirás algo que nadie te podrá quitar: la independencia. Y la autonomía es el mayor tesoro espiritual y psicológico que una persona puede alcanzar. No se trata de escapar del mundo, sino de vivir conscientemente en él. Trabajar, amar, crear, tomar decisiones, pero con claridad. Utilice el miedo como brújula, el deseo como fuerza creativa, la moralidad como sabiduría interior y la apariencia como herramienta, no como prisión. Este es el nuevo príncipe, el que gobierna el caos mismo. Y si escuchas esto hasta el final, significa que algo dentro de ti ya ha comenzado a despertar. Tal vez sea la voz que Maquiavelo habría llamado virtud, la fuerza invisible de la voluntad clara. No es el deseo de dominar el mundo, sino el deseo de dejar de estar bajo su dominio. Esta es la verdadera revolución, una revolución interna, silenciosa y contagiosa. El poder ya no debe estar en manos de la élite. Comienza cada vez que una persona común y corriente decide ver, cada vez que alguien decide hacer preguntas, permanecer en silencio y actuar según su conciencia. El sistema pierde su poder. El imperio de la manipulación es grande, pero está construido sobre percepciones frágiles. Y cada percepción puede ser reprogramada con la verdad. Entonces, empieza ahora. No esperes una época dorada ni un salvador. Despierta al estratega que hay en ti. Observa más, reacciona menos, elige tus deseos, abraza tus miedos, define tus propios principios morales y actúa con propósito. Y cuando el mundo intente arrastrarte de nuevo al teatro, sonríe y guarda silencio. El silencio es el sonido del verdadero poder. Y si este vídeo te hizo pensar, sentir o despertar algo dentro de ti, entonces comparte ese despertar. Por favor, dale me gusta a este vídeo. No por costumbre, sino como un acto consciente de reconocimiento del valor que te aporta. Suscríbete al canal para continuar este viaje hacia la claridad y juntos podamos crear una comunidad de mentes despiertas.
Y deja tu comentario, aunque sea anónimo, compartiendo tus experiencias, dudas o tus propios pasos en este camino, porque es en los pequeños y sinceros intercambios que comienza a surgir una nueva conciencia. Ya entiendes cómo funciona el poder. Ahora el verdadero problema es decidir qué hacer con este conocimiento. Úselo para despertar, no para dominar. Úselo para crear, no para ganar, porque al final el mundo no será moldeado por los más fuertes, sino por los más cuerdos. Y quizás este sea el verdadero legado de Maquiavelo, el coraje de ver sin miedo y actuar sin máscara.